Bueno, para hoy, los cristianos de doble ánimo, la inconstancia espiritual del creyente. Para esta enseñanza quiero empezar con una pregunta, y es: ¿qué tan estable es tu fe? No sé si ustedes se lo han preguntado, ¿qué tan estables somos nosotros en la fe en el Señor Jesucristo? Porque es que hay personas que son muy estables, que nada los mueve. Un caso de los que nosotros vemos bíblicos es el caso de Pablo. Pero hay otras personas que son como montañas rusas espirituales, que un día pueden estar muy bien con el Señor, pero al otro ya no están tan bien con el Señor. Un día hay unas personas que adoran, que alaban, que glorifican al Señor, pero otro día se olvidan de Dios. Un día quieren servir al Señor y vienen a la iglesia y que hay para hacer, en que ayudamos, pero luego al otro ya no aparecen, no vienen, ¿cierto? O si están con algo ya les está dando un poquito de pereza. Un día dicen: Señor, te seguiré hasta el final, pero otro día se están preguntando: ¿será que sí vale la pena seguir al Señor hasta el final? Esas son las personas, o con este grupo de personas podemos empezar a estudiar este tema de doble ánimo. Vamos con una breve definición. Es una definición bíblica, ¿cierto? Si la van a buscar en un diccionario, pues seguramente está diferente. Pero una definición bíblica de doble ánimo sería, y es que el doble ánimo es cambiar la actitud y la relación hacia Dios según las circunstancias. Algunos se alejan cuando llegan las pruebas y otros se alejan cuando las pruebas terminan. Está súper claro, ¿sí? Más claro no podemos tener esta definición. Y si de pronto nos quedan dudas, pues vamos a ver a lo largo de esta enseñanza y de las Escrituras en qué consiste. Vamos para un primer ítem, y es que vamos a estudiar 3 ejemplos bíblicos donde podemos nosotros conocer qué es el doble ánimo. Vamos a mirar. Un primer caso es el caso de Israel. Vemos que Israel cantó alabanzas en el Mar Rojo y 3 días después estaba murmurando. Ahí lo pueden ver, igual yo lo voy leyendo. Y el contexto del pasaje que vamos a leer es justo después que Dios abriera el mar. Acaban de presenciar uno de los milagros más grandes de la historia. ¿Será que es muy sencillo abrir el mar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que cualquiera podría abrir el mar? Y el pueblo de Israel estuvo justo viendo cómo se abrió el mar. El pasaje bíblico dice que cuando ellos pasaban, tenían una pared de agua a un lado y otra pared de agua a otro lado. O sea, no fue de que se abrió un charquito y pasemos por lo sequito, sino que estamos viendo el mar en su magnitud y tenerlo que atravesar, y decían, o sea, allá y allá. Ante esto, cuando Dios abrió el mar, ellos respondieron adorando. Vamos a Éxodo 15:1, que es el primer versículo, los que de pronto alcancen a ver. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. No sé si ustedes conocen la canción de Echó a la mar, los perseguía, caballo. La hubiéramos cantado hoy, muchachos, pero a la próxima les aviso de la predica. Pero entonces cuenta la Biblia que ellos salieron gozosos cuando tenemos un Dios poderoso. Abrió el mar, pudimos nosotros atravesar, y cuando venían los enemigos, fueron destruidos, ¿cierto? Ahora, pero como lo diría, me excusan de pronto lo coloquial, pero como diría el meme, 3 doritos después, bíblicamente 3 días después, apareció una dificultad. Vamos a Éxodo 15, 23 y 24, allá lo tienen, y dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Estamos hablando de 3 días. En 3 días bastaron para que se les olvidara que había un Dios que había abierto el mar. Cuando hubo un milagro, ellos cantaron y celebraron, pero cuando llegó la sed, cuando empezaron y es un desierto y estamos acá, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Empezaron a murmurar 3 días después. ¿Cuántos cristianos hacen exactamente lo mismo?
Venimos a la iglesia el sábado y levantamos las manos y Dios, ¿cierto? Pero cuando llegamos al lunes y vemos que de pronto hay cuentas sin pagar, vemos que de pronto tenemos casos no resueltos, vemos que de pronto tenemos dificultades, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será que empezamos a murmurar? Me embalé, ¿quién me va a socorrer? Vamos a un segundo ejemplo, no nos vamos a detener mucho. Y es, Israel quiso volver a Egipto cuando apareció la dificultad. Dios los había libertado de la esclavitud. Todos sabemos cómo fue liberado el pueblo de Israel. No fue sencillo. No fue con simplemente unas palabras y listo, vaya, no. Vemos que hubo varias plagas, hubo un trato de Dios con Faraón y después de mucho al fin pudieron ser libertados. ¿Cómo estaban ellos en Egipto? ¿Será que estaban pasando muy bueno? ¿Ustedes qué dicen? Eran esclavos. Y no, pensemos que de pronto no, ellos tenían ahí su horario laboral, 8 horitas, y no, al ser esclavos, todo su tiempo pertenecía a los de Egipto, ¿sí? Dios los había sacado de una manera milagrosa y de una manera poderosa, pero cuando apareció el hambre en el desierto, comenzaron a añorar el pasado. Volvemos, Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ante la dificultad obligaron cuál era su forma de vivir como esclavos. Olvidaron la humillación, olvidaron el maltrato y ahora Egipto, o sea, ser esclavo les parecía como no, eso era mucho mejor que la libertad que estaban teniendo. Así, familia, hace el creyente de doble ánimo. Cuando Dios lo corrige, empieza a extrañar el mundo. Esto está como duro. O sea que cuando Dios empieza a moldear, empieza como a jalarlo hacia atrás. Pero es que yo estaba tranquilito, ¿yo para qué me metí en esto? Cuando Dios lo prueba, empieza a pensar que antes estaba mejor. No sé si ustedes han escuchado, pero yo lo he escuchado varias veces, de personas que dicen, antes de yo venir a los caminos del Señor, yo tenía plata, me iba bien, yo tenía dinero, o sea, yo estaba súper bien. Pero cuando empecé a buscar de Cristo, todo me salía mal. Me echaron del trabajo, se me murió el perro. No tiene que ver nada con la realidad. Es decir, empiezan a pasar cosas que empiezan a afectar y ellos lo relacionan como que es porque soy cristiano. Estas pruebas son muy duras, yo no puedo soportarlos. Yo estaba tranquilito y todo me salía bien. Pero busco de Dios y todo me sale mal. ¿Y qué es lo que empiezan? Yo estaba mejor antes. Y vamos a un tercer y último ejemplo de Israel. Israel prometió obedecer a Dios, pero poco después adoró un becerro. Éxodo 24:7, allá lo tenemos, dice, hablando de Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Acá era cuando se les decía el pacto que Dios les daba, y ellos lo que dijeron fue, amén, amén, vamos a seguir al Señor, todo lo que Dios nos diga, vamos a obedecer. Suena muy bonito esas palabras, lo vemos ahí en el texto, ¿cierto? Pero al tiempo, vamos a ver qué pasó y lo tenemos allá. Éxodo 32:8 dice, dice el Señor, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. De pronto los que no han leído el pasaje bíblico han visto la película. Sé que en Semana Santa la han visto, que muestran cuando Moisés se fue a hablar con el Señor y no, Moisés ya murió. Eso ya, sálvese quien pueda, hagamos un becerro, creemos algo y lo adoramos. Ese era el pueblo que tiempo atrás le había dicho, Señor, te obedeceremos. Doble ánimo. En el pueblo de Israel podemos ver que mientras Dios hacía milagros, el pueblo le prometía obediencia y estaba tranquilo. Pero cuando Dios parecía demorarse, hacían ídolos y los adoraban. Una observación muy importante es que la prueba
no crea el doble ánimo, sino que la prueba lo revela. Con Israel no podemos decir, no, es que él fue de doble ánimo porque es que le dio hambre en el desierto. No, cuando le dio hambre demostró qué clase de pueblo era. Fue revelado. No fue que la prueba lo llevó a que, ay no, voy a renegar o me voy a retroceder. No, es algo que ya se tenía, que ya se venía, y como vamos a ver más adelante, es algo que viene en el corazón. Y lo mismo pasa algunas veces o muchas veces con nosotros mismos. No es la crisis las que nos vuelve inconstantes, sino que la crisis nos revela si somos o no de doble ánimo. Acabamos de ver 3 ejemplos de doble ánimo. Ya vamos entendiendo un poco a qué se refiere el doble ánimo del cristiano. Ahora, es muy fácil, no sé si ustedes piensen eso en estos momentos cuando hablamos del pueblo de Israel. No sé si ustedes dicen, oiga, pero el pueblo si no, viendo que se abría el mar y ya al tiempito renegando. Ahora, es fácil criticarlo con lo que hemos leído, pero viene una pregunta, y ¿cuántas veces hemos hecho nosotros exactamente lo mismo? No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Será que el pueblo de Israel es muy diferente a mí? ¿Será que es muy diferente a nosotros? Porque muchos, cuando Dios nos responde las oraciones, ¿qué es lo que decimos? Dios es fiel. Dios nunca nos falla. Dios es maravilloso cuando contesta nuestras oraciones, ¿cierto? Cuando sentimos que estamos bien y cuando estamos en las buenas. Pero cuando Dios tarda en su respuesta, o cuando su respuesta inclusive es no, acuérdense de la prédica de el no de Dios. Si no, pueden ir a YouTube y allá, a esa no la subimos. Pero Dios también nos dice no. ¿Y qué es lo que decimos cuando Dios nos dice no, cuando está tardando el proceso? ¿Cuál es nuestra actitud? No me contesten, pero pensemos quizá en esos momentos donde nosotros le hemos pedido algo a Dios y Dios nos dice no. Pensemos esos momentos donde le decimos, Señor, es que ayúdame, estoy en dificultad, necesito tu ayuda, y vemos el silencio de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será diferente a la del pueblo de Israel? Muchas veces cuando tenemos trabajo, venimos felices a la iglesia, pero cuando quedamos desempleados nos empezamos a quejar, empezamos a vivir amargado y nos alejamos de Dios. Eso es, familia, doble ánimo. Muchas veces cuando tenemos salud, cuando estamos vigorosos, cuando podemos ir a jugar fútbol, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero ¿qué pasa cuando llega una enfermedad? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Será que es diferente al del pueblo de Israel? ¿O inmediatamente empezamos nosotros, no, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que sí existe Dios? Se podría uno llegar a preguntar. Cuando llega la bendición económica, publicamos versículos, pero cuando llega la escasez, incluso dejamos de ir a la iglesia, dejamos de servir a la iglesia, y es más, incluso dejamos de orar. Muchas veces mientras estamos bien, nos gusta arrodillarnos y mi Dios es hermoso y me tiene con tantas bendiciones, me tiene con tantas cosas, pero la pregunta es, ¿será que cuando no tenemos también levantamos las manos y le oramos al Señor? ¿O será que incluso empieza a faltar la oración? Amén. ¿Vamos todos hasta aquí? ¿Estamos entendiendo el doble ánimo? ¿O ya se me desanimaron? ¿No? Una nota importante: existe otra manifestación de doble ánimo que también es muy común. No es de la que vamos a hablar hoy, pero tenemos que mencionarlo, porque hay personas que buscan a Dios únicamente cuando están atravesando una crisis, es decir, a la inversa de lo que estamos nosotros conversando. Cuando tienen un problema, cuando llega la enfermedad, cuando se quedaron sin trabajo, me voy para la iglesia. Me voy para la iglesia y venimos aquí a orar y levantamos las manos. Señor, tú conoces mi aflicción, tú conoces lo que estoy atravesando. Pero si estamos hablando de doble ánimo, ¿qué pasa cuando Dios efectivamente lo ayuda? Cuando Dios le soluciona su situación, ¿qué es lo que hace esa persona de doble ánimo? Están desconcentrados. Doble ánimo, ¿cierto? Diferente al otro. ¿Qué es lo que hace? Ya se olvida de Dios. Tenía un problema, Dios me lo solucionó. Ya. O sea, ahí cumplimos, entonces es otro diferente.
La Biblia dice en Salmo 78, no lo tienen, pero habla que cuando el pueblo de Israel estaba mal, vemos la contra de los ejemplos que pusimos, cuando el pueblo de Israel era derrotado, cuando lo esclavizaban, ¿qué era lo que ellos hacían? Iban a buscar a Dios, ahí sí buscaban a Dios. Pero cuando Dios los socorría, los libertaba, cuando Dios ponía una persona que los sacara adelante, inmediatamente se olvidaban de Dios, hacían otros dioses y empezaban a adorar a otros dioses. Y dice la Biblia que era rotativo, o sea, porque cuando otra vez los volvían a aprisionar, cuando los volvían a esclavizar, otra vez, no, busquemos a Dios, y buscaban a Dios y Dios los oía, y cuando Dios los libertaba y los sacaba otra vez, ya busquemos otros dioses y ya vamos a hacer lo malo, ¿cierto? Entonces, quiero dejar la nota, no es de el que estamos hablando hoy, estamos hablando es del doble ánimo que buscamos de Dios, pero cuando me desconcentré. Exactamente, ¿cierto? Cuando la situación. Vamos a Job 2, 9 y 10. Ese sí lo tenemos para que lo leamos. Job 2, 9 y 10 dice: entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, o sea, Job, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Los que conocen la historia de Job, Job perdió hijos, perdió bienes, se le murieron los animales, no estoy hablando del perrito tierno, pero se le murieron los animales, ¿cierto? Se enfermó, cayó postrado en llagas, no podía soportarlo, y aún así siguió reconociendo la autoridad y el poder de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de Job, no fue sencilla, porque no fue que le pasó en largo tiempo, no, eso fue de un día para otro, que llegan con la noticia, Job, imagínate que todo tu ganado, adiós. Luego de Job, tus hijos, todos muertos. Tu esposa, tú, empezó la enfermedad, empezaron las llagas, o sea, a un punto tan mal que no había ninguna salida, y aún así él siempre reconoció el poder de Dios. Autopreguntémonos, ¿cuántas veces nosotros perdemos mucho menos y ya estamos reclamando? ¿Cuántas veces nosotros, por perder un empleo, por no ver una salida a una situación económica, ya estamos haciendo un poquito de lado a Dios? Vivimos pensando que Dios está en deuda con nosotros, que cuando nos llega una dificultad Dios tiene el deber y la obligación de solucionarla, y si no lo hace entonces nos enojamos. Esa es la naturaleza de nosotros. Cuando estamos en una prueba inmediatamente, pero Dios, ¿qué le pasa al Señor? Y oramos y clamamos, y cuando no, nos enojamos y no, el Señor no me escucha. Autoexamen, no me tienen que contestar. ¿Cómo debe ser un verdadero cristiano? ¿Será que el doble ánimo hace parte de la vida del cristiano? ¿Será que Dios nos manda a tener doble ánimo? Familia, la madurez espiritual se mide cuando todo va mal. Cualquiera canta cuando todo le sale bien. Cuando todo está marchando bien, nuestra familia está aliviada, cuando nosotros tenemos salud, cuando todo está bien. Es sencillo venir acá a glorificar a Dios, es sencillo venir acá y sonreír. Cualquiera sonríe cuando recibe buenas noticias, cuando mira, pasó esto, te ganaste esto, te van a dar esto, inmediatamente sonreímos. Cualquiera viene a la iglesia cuando todo le funciona, excepto, lo mencioné, los que son a la inversa, que precisamente vienen es cuando todo está mal, y cuando ya está bien es que se alejan. Hablaremos otro día. Pero la verdadera fe se evidencia cuando todo parece derrumbarse. Familia, el Señor nos prueba con fuego.
Y ahí es donde se determina de qué estamos hechos. Si somos vasijas de oro, si somos una vajilla preciosa, digna para honrar al Señor, o si no estamos hechos de oro. Como lo decía, y he pensado mucho en esto, porque también lo vivo. No crean que les estoy predicando solo a ustedes. Yo le decía hoy a mi esposa, esta prédica me la voy a dar a mí. De pronto con mi hermano Checho yo le decía muchas veces, Checho, quizá desde el punto de vista donde yo estoy es muy fácil criticarte y decirte, no, pero fe en el Señor Jesucristo, que te accidentaste, no pasa nada, que te caíste a la semana, no pasa nada, porque tenemos el guerrero 2025-2026 consecutivos. Pero, ¿qué pasa cuando a mí me llega algo malo? Vamos a mirar o vamos a ver el ejemplo de Pablo y Silas que adoraban cuando estaban en la cárcel. No estaban en un culto, no estaban en una vigilia, no estaban en un retiro espiritual, estaban golpeados, estaban encarcelados. ¿Y qué fue lo que pasó? Miremos Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no adoraron después del milagro, ellos adoraron estando en la cárcel. No sé si de pronto eso tenga lógica para ustedes. Es decir, si hablamos de una enfermedad, ellos adoraron y alabaron en la enfermedad. Porque lo que solemos hacer es cuando Dios nos soluciona y cuando nos da lo que le pedimos, ahí es cuando gloria al Señor. Pero acá estamos viendo un ejemplo de lo contrario. Y veamos otro, Habacuc decidió alegrarse aún sin una bendición aparente. Vemos Habacuc 3, 17, 18, el que sigue. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No sé si de pronto esto tenga lógica para ustedes, porque podríamos decirlo en otras palabras. Aunque no haya trabajo, aunque esté enfermo y no me pueda parar de la cama, aunque me den malas noticias, aunque mi familia esté enferma, aunque esté en una situación sin salida, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El verdadero cristiano ama a Dios sin importar la situación. En este punto de cómo es un verdadero cristiano. No ama a Dios porque tenga dinero, porque Dios le haya dado dinero, no porque tenga salud, no porque tenga éxito. Ama a Dios porque Dios sigue siendo Dios en todas las situaciones. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida. Pensamos que Dios solamente está en las buenas. Pensamos que Dios solamente está cuando todo está bien. Y cuando llega lo malo pensamos que ya Dios no me está mirando, que ya no está, inmediatamente nos alejamos. Pero el verdadero cristiano sabe que Dios está en la tormenta y Dios está en el verano. Amén. Filipenses 4, 12 y 13 dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Quién está hablando ahí? Muy bien, esos son los miembros de C, la iglesia, que conocen la palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así tiene que ser un verdadero cristiano. A esto le tenemos que apuntar. Vemos cómo Pablo pasó hambre. Cuando nosotros estudiamos el currículum de Pablo, vemos que su carta de presentación es en peligros de muerte, los que quieran. En golpes, en ser apedreado, en ser dado por muerto, en peligros, en todas las dificultades, en prisiones. Ese soy yo. Y él mismo es el que nos dice, y en todo y
toda la situación, he aprendido a estar con el Señor. Como vimos anteriormente, Habacuc supo alegrarse aunque no hubiese nada, aunque no hubiese trabajo, aunque no hubiese fruto. En este caso vemos cómo Pablo aprendió a vivir cualquiera fuera su situación. Yo sé que no es fácil, familia, pero es a lo que tenemos que apuntarle y a lo que tenemos que trabajar. Allá lo tenemos, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Será que esto nos separa del amor de Dios? ¿Será que la dificultad que tenemos en estos momentos nos separó del Señor? ¿Será que no nos está viendo? Familia, esto lo tenemos que tener grabado en nuestra mente. No importa la situación, Dios nos sigue amando. De ahí que no podemos ser de doble ánimo. Esta todavía no. Hasta el momento hemos visto cómo Israel primero cantó en el mar cuando presenció el milagro y luego murmuró cuando tuvo sed. Vimos cómo Israel quiso volver a Egipto después de haber visto el poder de Dios, pero cuando tuvo hambre quiso volver. Y vimos cómo prometió obedecer, pero después adoró un becerro, se creó otro Dios. Vimos cómo cuando leemos esas historias es fácil preguntarnos, uy, pero es que escuchando la voz de Dios, viendo el poder de Dios, esa gente ¿cómo hace eso? Pero antes de nosotros cuestionar al pueblo de Israel, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces hemos sido fieles mientras todo va bien, pero cuando no va tan bien nos empezamos a alejar poco a poco? ¿Cuántas veces hemos dudado cuando llegó la prueba? ¿Y cuántas veces hemos buscado a Dios en la necesidad y nos hemos olvidado de Él cuando ya termina la necesidad? Familia, el gran problema que tuvo Israel fue la falta de firmeza y fue caer en el doble ánimo. Ese fue su gran problema. Y les pregunto, ¿y si con esta enseñanza lo que el Espíritu Santo nos está llamando es a no caer en lo que cayó el pueblo de Israel? Si estamos llamados a estar firmes en el Señor cualquiera sea su situación. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta y me confronta mucho, y es Primera de Reyes 18:21, que dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Familia, esta es la solución que tenemos nosotros para el doble ánimo. ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Si confiamos en Dios, vamos con Él en las buenas y en las malas. Vamos en la salud y en la enfermedad. Y si no confiamos en Dios, tengamos eso claro, pero el doble ánimo no puede ser nuestra constante en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir dependiendo de las circunstancias? Y cerramos con esta frase que dice: el doble ánimo no se vence cuando cambian las circunstancias, se vence cuando tomamos la decisión definitiva de seguir a Dios sin importar cuáles sean las circunstancias. Familia, se trata de una decisión. Yo sé que quizás estén pensando, pero es que usted la tiene muy fácil, espere que le llegue una prueba y predique lo que está predicando. Allá tenemos que llegar todos. Allá es a donde vamos. Ya que tenemos un poco de tiempo y lo quería hacer así, quería contarles que gracias al Señor, la ausencia mía estos 2 fines de semana fue porque nos proveyó un descanso a mi familia. Nos fuimos la familia a descansar, un paseo bonito que nos regaló el Señor, y cuando estábamos allá todo nos parecía lindo y glorificábamos al Señor, y mirá estos paisajes, una belleza. Incluso orábamos al Señor mientras estábamos allá,
nos reuníamos y le damos gracias por la oportunidad que teníamos. Allá pasé mi cumpleaños, feliz, gozoso, y yo, gloria al Señor. Y curiosamente, recién llegamos, recién volvimos, ya ustedes tienen conocimiento, lo que pasó fue que llegamos al otro día, la niña, la más pequeñita, que es Scarlett, no sé los que la conocen, que tiene 12, 13 meses, empezó a presentar una fiebre. Y empieza mi esposa y me mira y, bueno, ¿y aquí qué? Venimos, ¿será que qué? ¿Vamos a urgencias? Pues lo que uno hace es, confiamos en el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, y vamos a orar, y entonces oramos por sanidad. Yo le puse la mano, con fe, ¿cierto? Señor, vamos a sanarla. ¿En cuánto está? 38. Bueno, ya oramos, vamos a ver, le hacemos seguimiento. Cuando mirábamos, 38.5. Listo, ¿qué hacemos entonces? ¿Esperamos, no esperamos? ¿Vamos por urgencias? No. Y uno, no, confiemos en el Señor, que Dios es bueno. Qué pereza las urgencias, eso, tantas horas que uno tiene que estar allá. Esperamos otro día. Al sábado, cuando despertamos el sábado, ya no eran 38 y medio, ya eran 39. Y no le hacía efecto el medicamento, le dábamos medicamento, ya le preguntábamos a doctores, y yo, pues que esa fiebre va para arriba. Y le soy sincero, empieza a cambiar un poquito la actitud, ¿cierto? Empieza de pronto a cambiar un poquito a cuando estaba en las vacaciones adorando a Dios, a cuando ya estaba ya en una situación de impotencia con mi hija, chiquitica, de verla llorar, de verla recalentada, de mirarme así, no puede hablar, tendrá dolor, no, ya empieza uno a ponerse un poquito más serio. Vámonos para urgencias. Y nos vamos nosotros para urgencias, las llevamos, llegamos allá. Los que conocen las urgencias, no es un paseo, no, ¿cierto? O sea, no es que, ¡ay, tan rico! Vámonos para urgencias, que es muy bueno. No, allá lo que hay son filas, eso hay pacientes, eso hay gente que llora, se llegan apuñalados, llega de todo. Y estamos en ese escenario, y mira, yo a mi esposa cargando la niña, y yo haga hacia adentro, porque entonces el viento, y yo parado, ya cansado, habían pasado 6 horas, y yo la miraba allá. Orémosle al Señor, y seguía llorando al Señor, Padre Santo, que se sane ya, o sea, que en estos momentos hace el milagro ya, o sea, que me pueda ir ya estoy cansado, y oraba. ¿Y qué? ¿Cómo va? 39.5, se subió más. Todos saben que ya estamos hablando de unos grados peligrosos. Me salí yo, y ya empieza uno como, bueno, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí fue cuando llegó este mensaje, y yo, bueno, reconocía el poder de Dios mientras todo estaba bien, mientras estábamos descansando. Pero ¿será que entonces no glorificaremos al Señor en esta situación? Cuando pasó eso, yo lo voy a predicar, voy a dar este tema, pero pues no puedo llegar rajado a decirles a ustedes, no, muchachos, y me desesperé. No, empecé a trabajar, y lo que hice fue yo, Señor, Padre Santo, si tu voluntad es que estemos aquí, si tienes un propósito con eso, Señor, amén. Y aquí estoy y confío en ti. Cambió completamente la situación. Hablaba con otro señor, me decía, amigo, tengo miedo. Yo, ¿qué pasa? Tengo como que una infección rara, no sé qué va a pasar, me van a revisar. Y yo, hágale, no pasa nada, confiemos en el Señor. Cuando sale él me dice, con lágrimas, la situación está delicada, la situación está difícil. Y yo lo que le dije fue, hermano, voy a orar por usted, lo voy a llevar en mis oraciones, confiemos en el Señor. Le pude decir esa palabra y se fue. De ahí empezó a cambiar el ambiente, y ya vi que aquí en la iglesia estaban orando, y yo, ay, están orando tan bueno, están cambiando, están orando por nuestra niña. Fui donde mi esposa, le comenté, están orando, y empecé también a cambiar el discurso y le decía, confiemos en el Señor. No, pero es que estamos aquí, pero es que pasa esto. Pero si el Señor nos quiere aquí, entonces ya no lo vamos a glorificar. Entonces no lo vamos, confiemos en el Señor Jesucristo, estemos tranquilas. Si nos toca amanecer, pues amanecemos. Si nos toca ir para otra clínica, nos vamos. Inmediatamente empezó la fiebre a bajar, a descender. Y yo, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No sé si me dicen entender la importancia, ¿cierto? Ahora, fue muy bueno, ¿cierto? Listo.
volvió otra vez el ánimo, gloria al Señor Jesucristo, así como el mismo Dios que me tuvo en vacaciones, aquí me sustentó y me sacó. Llegamos a la casa y cuando llegamos miro yo a mi otra niña de 7 años, yo, Salomé, ¿qué pasa? Estoy maluquita. Y yo, ay, cuando ¿qué pasa? No, estoy maluca. No, pero cuando se vació. Y yo, Señor, pero apenas salí, no estoy preparada, es muy rápido. Y ya empezamos ya lo mismo, no, en el nombre del Señor vamos a orar. Y empezamos. Empezó todo lo que comía, empezó día lunes, todo lo que comía, todo lo vomitaba. Le damos medicamento, lo vomitaba. Día 2 seguía sin comer. Suero a poquiticos, acostada. Día 3 seguía, no se paraba en la cama, lo único que hacía era dormir y ya empieza uno lo mismo. Bueno, pues entonces aquí ¿qué? Otra vez lo mismo, urgencias, pagamos lo mismo. ¿Qué hago? Día 4, llegamos al jueves, medio empezó a comer un poquito. Yo, pero ya aprendí la lección. No puedo ser de doble ánimo. Y le dije a mi esposa, esperemos, oremos en el Señor Jesucristo y lo que se nos venga lo afrontamos en el Señor. Le oramos al Señor, le empezamos a dar medicamento y para la gloria del Señor no tuvimos que ir a urgencias. La sanó. A hoy ya está en su casa, ya está brincando otra vez, ya está comiendo, recuperando peso para la gloria del Señor. Quería contarles esto, pocas veces me gusta de pronto hablar temas personales en el micrófono, pero precisamente quiero enseñar que he vivido esas situaciones. Estas unas, quizá he vivido otras, y yo sé que es muy difícil uno alabar en la tormenta. Es muy fácil predicarlo, pero es muy difícil vivirlo. Pero familia, es el mismo Dios. En todas las circunstancias es el mismo Dios. Y debemos levantar las manos en las buenas y levantar las manos en las malas. Amén. Orémosle al Señor. Amado Dios y amado Rey, Señor, te damos la gloria y honra a ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios de la gloria, si muchas veces hemos dudado, Señor, hemos perdido la fe ante las circunstancias, si quizá algunas veces hemos renegado a ti, Señor, si muchas veces cuestionamos si nos escuchas, Padre. Señor, perdónanos nuestra incredulidad, perdona nuestro doble ánimo, Dios. Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos puedas dar firmeza, Señor. Ayúdanos a hacer un testimonio vivo de fe, Señor, así como lo fueron tus discípulos, que te glorificaron en los peores momentos, Señor. No es fácil, pero ayúdanos a tener esa fe y esa firmeza, Dios. Señor, reconocemos que tú eres el Dios de Israel y que eres el Dios de nuestras vidas, Padre Santo, Señor. No tenemos a quién más recurrir, Señor, pero sabemos que si recurrimos a ti, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, te pido por esta iglesia, Señor, por ser la iglesia. Tú conoces cada una de las personas que viene, oh Dios. Señor, tú conoces su situación, tú conoces sus vidas, Padre. Tú conoces sus pensamientos. Señor, te pido por esas personas que en estos momentos de pronto están viviendo en confusión. Esas personas que quizá en estos momentos tienen dolor en su corazón. Los que han sufrido pérdidas. Señor, los que de pronto están pendientes de noticias que pueden ser malas, oh Dios. Señor, te pido por ellos, Padre Dios. Y te ruego que seas tú fortaleciéndolos en tu palabra, en tu Santo Espíritu, Señor. Señor, te pido que seas tú, oh Dios, dándoles un abrazo y haciéndolos sentir que no están solos, Señor, que en la tormenta tú estás, oh Dios. Y que desde que tú estás en nuestras vidas, Señor, no hay tormenta que nos sacuda, no hay barco que se pueda hundir si tú estás en él, Dios Santo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios, te entregamos nuestras vidas y te pedimos que sigas obrando, Señor. Que la obra que hayas empezado en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos, la termines, Señor. Que podamos reflejarte con nuestra vida, Señor. Que quien nos mira a nosotros pueda verte a ti, oh Dios de la gloria, Señor. Que puedan ver una fe cimentada en tu palabra, Señor. Señor, te entregamos, oh Dios, esta semana que termina y te agradecemos, oh Dios, porque pudiendo tener tantos finales, estamos aquí alabándote y glorificándote, Señor. Seguimos aquí de tu mano, Dios de la gloria, y sabemos que si nos has traído hasta aquí, Señor, tú nos vas a librar de cualquier cosa que venga, Padre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén.